Hola, retreros, ¿cómo están? Bueno, hoy traigo un proyectito que me vengo guardando ya hace un tiempo y que tengo realmente muchas ganas de compartir, ¿sí? Voy a hacerle la modificación a esta GameCube que conseguí en una situación realmente muy especial hace ya un tiempo atrás en lo que fue simplemente una visita a un local gamer al cual pude acceder a lo que es el depósito y vean ustedes lo que era ese lugar. Era realmente un capítulo de cazadores de tesoros. Increíble lo que había en un lugar, casi tétrico, vamos a decirle, porque era la parte de atrás de un local gamer, ¿sí? Un galpón donde tenían un montón de cosas que con el tiempo habían quedado abandonadas. Y rescaté, entre otras cositas, esta Nintendo GameCube que, si bien prende y da imagen, tiene el lector totalmente agotado. Me pareció una mejor alternativa más que revivir o hacer un cambio de lectora, directamente ir por la opción de instalar Picout y Swiss, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar entonces para este proyecto? Bueno, un par de cositas, no muy caro, es una modificación barata realmente. Vamos a necesitar una Raspberry Pi Pico, ¿sí? Donde vamos a instalar lo que es el Picout, ¿sí? Y vamos a utilizar, en este caso, porque hay otra alternativa que tal vez en un video futuro lo vamos a hacer, un S2, es un SD2 SP2, ¿sí? Y vamos a utilizar también este dispositivo, ¿sí? Este conector que nos va a permitir jugar desde una tarjeta SD todos los juegos. Va conectado directamente a la parte de abajo de la consola, de esta manera, ¿sí? Va en este lugar, en el puerto, en el Serial Port 2 de nuestra GameCube, ¿sí? Esto, por supuesto, es válido para la versión DOL 001, ¿sí? En las versiones DOL 002 vamos a poder hacer también una instalación muy similar de lo que es el Picout, pero cambiando algunos puntos en lo que es la soldadura. Lo van a ver todo en los esquemáticos. Les comparto, por supuesto, en el link de la descripción, en el comentario fijado, como siempre, todos los enlaces para que puedan ir directamente a lo que son las descargas y a los proyectos originales en GitHub, ¿sí? Sin decir mucho más que esto, tengo muchas ganas, realmente muchas ganas de arrancar con lo que es la modificación de esta consola. Lo primero que vamos a hacer es desarmarlo y vamos a ver si podemos destrabar este botón de power que quedó ahí durísimo. No se mueve de ninguna manera. Vamos a ver si lo podemos arreglar o si directamente lo vamos a reemplazar, ¿sí? Pasamos entonces a desarmar. Para eso vamos a utilizar nuestro destornillador. Esta ya se ve que le han metido mano de lo lindo porque le están faltando unos cuantos tornillos. Vamos a ver con qué nos encontramos cuando abramos esto, que literalmente, yo les cuento, estaba en un depósito que, como vieron, parecía, no sé, Chernobyl. Sinceramente no sé qué decirles. Era una situación realmente un poquito escalofriante, y encontrarla así enterita y funcionando, importante, funcionando, realmente fue un tesoro cazado. Vamos entonces a seguir con lo que es el desarme de la consola. Lo primero que vamos a hacer en este proyecto es ocuparnos de desarmar, de desacoplar, para poder acceder a los puntos sobre los cuales vamos a tener que trabajar, ¿sí? Voy dejando esto en otro lado. Vamos entonces a desarmar nuestra consolita. Miren esto que tenemos acá. Un chip, un mod chip hecho a lo que es la unidad óptica. Esto quiere decir que esta GameCube ya estuvo jugando juegos de una manera que me parece que a Nintendo no le gustaría mucho.
Retirado entonces la unidad óptica, descubierto lo que es la placa de nuestra GameCube. Vamos a limpiar un poquito esta inmundicia. Miren lo que es esto. Igual la verdad que el estado interno de la consola, teniendo en cuenta el lugar donde fue encontrada, que repito, no es una exageración, lo vieron en las imágenes, era algo, miren cómo sale mugre. Era algo realmente de película de terror. Nos encontramos con una consola que está bastante bien. Esperaba encontrar, no sé, óxido, más mugre incluso de la que hay. No está realmente en el peor de los estados, ¿sí? Podría haber sido peor, porque la realidad es que era una lotería la consola que uno agarraba. Miren, ahí está. El chip con el que podía leer juegos copia esta GameCube, ¿sí? Pero que el lector está agotado. Vamos a ver si lo podemos recuperar, ¿sí? Al lector, o si vamos a tener que simplemente, pensar en otro tipo de uso, ¿sí? Únicamente a través de lo que es Swiss. Vamos a dejarlo entonces por un costado y vamos a tener que retirar lo que es el disipador, ¿sí? Acá mucha atención a cómo retirarlo. No lo vamos a jalar, o sea, hacia arriba, sino lo que vamos a hacer son movimientos, ¿sí? Que bueno, ahora les voy a mostrar. ¿Para qué? Para que no terminemos arrancando los pads de los chips que hay abajo, ¿sí? Lo que es el procesador, la GPU y todo. Bien, vamos a retirar todos los tornillitos. Ahora sí, vean esto, ¿sí? El movimiento no va a ser, repito, jalando así para poder sacar el disipador, sino que vamos a hacer movimientos suaves. Vean cómo de a poquito se va aflojando, ¿sí? Hasta que podamos despegarlo, ¿sí? De nuevo, no jalamos, vamos haciendo movimientos suavecitos para que abajo afloje lo que es la pasta térmica, ¿sí? Bueno, quedó de este lado pegado, esta quedó en los procesadores. Está blandita, ¿sí? Miren. Esto quiere decir que la pasta está en bastante buen estado. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar entonces sobre lo que es la soldadura. Ponemos esquema en pantalla, vamos a trabajar sobre estos conectores de acá y sobre este chip, ¿sí? De hecho vamos a tener que mover un poquito la pasta térmica porque vamos a tener que trabajar de cada lado de este pequeño chip, ¿sí? Esta va a ser tal vez la parte más difícil, pero con paciencia vamos a poder realizarlo sin problemas, ¿sí? Así que vamos a calentar el cautín. Mientras se calienta, les cuento. Importante, lo van a ver obviamente en lo que es la página del proyecto, el largo de los cables que vamos a utilizar, ¿sí? No podemos poner cables de 2 metros, muchachos. Esta vez no, esta vez tenemos que ser cuidadosos. Son 5 cables, pero tenemos que tomar las medidas lo más exactas posibles. El largo de los cables entre 10 y 12 centímetros, ¿sí? No más de eso, porque una instalación con cables más largos de lo que corresponden puede implicar que directamente la modificación no funcione, así que nos vamos a guiar por lo que dice el GitHub del proyecto. Cables de hasta 12 centímetros de largo. Yo estoy intentando respetar lo que son los colores, ¿sí? del esquemático, ¿sí? De conexiones. Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos a preparar lo que es el trabajo de soldadura. Primero que vamos a hacer, vamos a poner un poquito de flux,
¿sí? Pasta para soldar en los pines en los que vamos a estar trabajando, bien, de manera que toda la tarea sea un poquito más sencilla. Vamos ahí, ahí, excelente. Bueno, vamos nomás. Primero que vamos a hacer el puentecito, ¿sí?, de estos dos pines para lo que va a ser GND. Vamos a conectar GND. Siempre, como nosotros vamos a sacar lo que es la placa para este lado, vamos a apuntar todos los cables en lo posible para este costado. Vamos con lo que es 3B3, que es el que le sigue este de acá. Agregamos soldadura para renovar también la que tenemos. Acá notamos lo que es la importancia de haber puesto flux. Como lo que es la soldadura nueva adhiere únicamente a la pista y no se va para cualquier lado lo que es el estaño. Vamos a agregar entonces 3B3. Acá tenemos en realidad dos alternativas. Una sería sacar 5 volts directamente de por acá, esta de acá, ¿sí? De este pad de acá podríamos sacar 5 volts y alimentar de una manera mucho más correcta lo que es la Pipico, ¿sí?, agregando un diodo como indican en el esquema de conexiones del proyecto. Pero por lo que estuve investigando, la realidad es que no hay problema conectando de esta manera, como lo vamos a hacer directamente al pin 3B3, ¿sí?, para llevarlo también al 3B3 de la Pipico, ¿sí? Así que lo vamos a hacer desde este pad. Excelente, ahora vamos a los pines que a mí me preocupan un poquito más, que son estos dos de acá. Me preocupan porque son bastante más chiquitos que estos de acá, ¿sí? Así que lo vamos a hacer con cuidado. Vamos a poner un poquito de estaño. Es el pin número 2 de la parte de abajo, el número 3 de la parte de arriba, ¿sí? A ver cómo sale esto, che. Y vamos nomás con lo que es el último cablecito. Vamos a verificar. Espectacular. Ahora que hemos verificado correctamente, mira lo que es la pasta esta, que hemos verificado que los cablecitos estén bien colocados, vamos a afirmarlos por acá y vamos a pasar a trabajar así con nuestra Pipico. Acá un poquito, como siempre, de cinta Kapton para asegurarnos que esto no se mueve más. Con esto sí, nos vamos entonces a lo que es el flasheo de la Pipico, ¿sí? Vamos a instalar el firmware y después de esto vamos a hacer lo que es la conexión, que esta es mucho más rápida, mucho más fácil, porque son unos pines enormes, ¿sí? Así que pasamos a eso nomás. En retreros, para hacer lo que es el flasheo de nuestra
Pipico, lo que vamos a hacer es ir al link que les dejo en la descripción a lo que es el GitHub del PicoBoot, ¿sí? De lo que es el creador, de lo que es el proyecto completo de PicoBoot, ¿sí? Súper recomendable que lo lean porque acá van a encontrar todo lo que necesitan, van a poder encontrar toda la información relativa al proyecto, incluso posibles problemas que pudieran llegar a tener, ¿sí? Todo, absolutamente todo en el proyecto, en el GitHub original de PicoBoot. Agradecimientos totales a ellos por lo que es un proyecto espectacular para revivir nuestra vieja GameCube sin unidad óptica, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir entonces hasta la parte de instalación. Nos vamos a ir para lo que son materiales requeridos. Vean que acá tienen varias placas Raspberry Pi Pico que son compatibles, Pi Pico, Pi Pico W, Pi Pico 2, Pi Pico 2W, ¿sí? Yo puntualmente la que voy a utilizar es la Raspberry Pi Pico W, ¿sí? La instalación para cualquiera de los dos modelos, Pi Pico o Pi Pico W, es exactamente lo mismo. Vamos a ir entonces a lo que son los pasos de instalación. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, tenés que descargar el archivo este o este, dependiendo si vas a utilizar de nuevo lo que es la Pipico o la Pipico 2, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces a la página de Releases, vamos para abajo hasta Assets y vamos a descargar, en mi caso, ¿sí? Lo que es el PicoBoot Full para Pico, ¿sí? Descargamos rapidísimo, no pesa nada el archivito, abrimos descargas y acá lo tenemos al archivito, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar y en este momento, manteniendo el botón Boot Cell de nuestra controladora, ¿sí? Nuestra Pipico, vamos a conectar a lo que es la computadora, ¿sí? Automáticamente va a aparecer una unidad de almacenamiento masivo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a poner esta ventanita por acá, esta otra ventanita por acá y simplemente vamos a arrastrar. Una vez que nosotros soltemos, se va a desconectar automáticamente lo que es el dispositivo, es decir, ya va a tener lo que es el PicoBoot instalado, ¿sí? Pueden ver que la Pipico les va a dar una notificación, un parpadeo LED verde, ¿sí? Hacemos, entonces soltamos. Espectacular. Y ahora sí, volvemos nuevamente a la GameCube. Vamos a soldar esta belleza. Bueno, estamos entonces acá con nuestra Pipico W ya flasheada con lo que es el PicoBoot. Vamos a hacer entonces lo que son los puntitos de soldadura necesarios para conectar nuestros cables y ya terminar con lo que es la parte más difícil de este proyecto, ¿sí? Vamos entonces a generar esos puntitos como siempre. Vamos, para simplificar la tarea, vamos a primero poner un poquito de flux, ¿sí? En cada uno de los puntitos que vamos a trabajar, que son efectivamente lo que es el punto 3B3, el punto GP4, GP5, GND y GP6, ¿sí? Estos puntitos de acá. Vamos a poner entonces soldadura y vamos a ya cablear en nuestra GameCube. Bien, damos vuelta entonces y vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Espectacular. Traemos la GameCube, cableamos y ya casi, les digo muchachos, estamos terminando. Siguiendo, como siempre, esquema de conexiones, entonces vamos a hacer lo que es la colocación de los cables. Tengan en cuenta que esto lo vamos a colocar acá, ¿sí? Entonces, la disposición de los cables, de todas maneras, creo que llegan súper perfecto todos. Vamos entonces a hacer lo que es la conexión. Vamos a poner esto por acá.
y vamos puntito por puntito haciendo todas las conexiones. Vamos con la más fácil, primero 3×3. Tenemos todos los puntitos soldados. Verificamos, por supuesto, que las soldaduras estén correctas, que no tengamos ningún corto. ¿Se ven? Ahí se ven. Espectaculares. Vamos entonces a hacer lo que es la colocación, ¿sí? Por supuesto, limpiamos previamente lo que es la soldadura con todos sus restos, ¿bien? Bueno, para lo que es la colocación, primero vamos a poner lo que es el cooler de nuestra GameCube. De esta manera, ¿sí? Vean, por supuesto, que acá la corriente enganche en la mosquita que tienen. Espectacular. Esto, recuerden, cuesta un poquito ponerlo porque va por debajo. Ahí está. Vamos a colocar uno solamente de los dos tornillos, porque ahora van a ver. Y este lo vamos a dejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poner acá un soporte, ¿sí? Que imprimí en 3D. Bien, que se los dejo, por supuesto, para que se lo descarguen en lo que es el comentario fijado, ¿sí? Esto, una pavada, 5 minutos de impresión, y lo que nos permite es poder colocar más cómodamente nuestra plaquita, ¿sí? ¿Cómo lo ponemos? Bueno, por la extensión de los cables nos vemos un poquito limitados, así que vamos a ponerlo con el USB hacia abajo, ¿sí? Introducimos, entra justito, ¿sí? Y ponemos acá, ¿bien? Hacemos ahí la colocación y vamos a poner el tornillito que nos estaba faltando. Bien, que queda todo ahí acomodadito. Vamos a acomodar un poquito mejor estos cables, ¿sí? Los vamos a poner por acá atrás. Y ya con esto, muchachos, podemos ensamblar nuestra GameCube, ¿sí? Vamos entonces a eso. Antes de poner la carcasa y terminar con lo que es el ensamble, voy a ver si puedo cambiar este botón, ¿sí? Por uno impreso en 3D, ¿sí? Lo primero que voy a hacer, por supuesto, destruirlo, porque no queda otra alternativa, está totalmente pegado. Se ve que lo pegaron con la gotita, algún superglue de ese estilo. Así que vamos a intentar sacarlo, borrar esto. Miren, totalmente pegado está esto. Bueno, costó un poquito, pero sacamos todo lo que es el botón que estaba pegado directamente con la gotita o algún tipo de pegamento. Fue una tarea ardua realmente. Y lo que vamos a hacer es poner ahora el botoncito impreso en 3D. Este se los dejo para que lo descarguen en lo que es el enlace del proyecto, en la descripción, en el comentario fijado, como siempre, ¿sí? Le hice, no es un diseño mío, sí le hice una ligera modificación, que fue alargarlo un poquito porque me parecía que era muy corto, y de hecho si fuera demasiado largo incluso se puede cortar un poquito con un cúter, trinchete o lo que sea, ¿sí? Así que vamos a ponerlo, ¿sí? En la consola. Vamos a ver qué tal. Y ahora sí, botoncito
Y vamos a ver si anda bien. Espectacular. Espectacular, quedó genial. Vamos a hacerle lo que es la colocación de los tornillos y ya con eso terminamos con lo que es la consola. Vamos a poner de este lado. Vamos a tener que comprarle unos tornillitos adicionales, che, a esta consolita porque está sobreviviendo únicamente con estos dos, ¿sí? Ven que acá ya puse lo que es nuestro adaptador, ¿sí? En el Serial Port 2, ¿bien? Lo dejamos colocadito y nos vamos ahora sí a lo último, que es cargar lo que es el Swiss en nuestra tarjetita SD, ¿sí? Así que pasamos a la computadora. Lo último que tenemos que hacer antes de poder empezar a jugar con esta belleza. Bien, hasta acá, si te gustó el video, te pido déjame un like, déjame un comentario y suscríbete que se vienen más modificaciones de la GameCube y de un montón de otros proyectos. Dale, bueno, vámonos más. Bueno, no en retreros, estamos entonces en la compu nuevamente por última vez, ¿sí? Vamos a hacer lo que es la configuración de nuestra tarjeta SD. Es algo bastante sencillo, vayan únicamente al GitHub del proyecto de Swiss para GameCube, van a ir hasta lo que es Releases, ¿sí? Van a hacer clic en lo que sería la última, ¿bien? Y aquí se van a ir hasta abajo para poder descargar lo que va a ser el archivito, ¿sí? El Swiss en su release 1867, ¿sí? .z7z, que sería como una especie de zip, ¿sí? Vamos a hacerle clic, se descarga y ahora sí ya estamos en condiciones de hacer las tareas sobre nuestro archivito, ¿sí? Vamos a descomprimir, ¿sí? En la carpeta Swiss y el contenido de la carpeta lo vamos a arrastrar a nuestra tarjeta SD, ¿sí? Que ya va a estar insertada en la computadora. Simplemente abrimos lo que es la carpetita y copiamos todo o arrastramos todo tal cual a la SD. Pesa muy poquito, es súper rápido y una vez que realizamos eso, lo que vamos a ir a hacer es ir al DOL y vamos a copiar ¿sí? Lo que es el Swiss en el release, lo vamos a copiar, vamos a volver a la raíz de la tarjeta SD y vamos a pegarlo en la raíz, ¿sí? Hacemos control V, pegamos el archivito y lo vamos a renombrar como IPL, ¿sí? Listo, eso es todo lo que tenemos que hacer para poder dejar nuestra tarjeta configurada. Ahora, el otro pasito que vamos a realizar es agregarle un juego, un respaldo guiño de nuestro juego. ¿Yo cuál es el que voy a incorporar? Bueno, uno que tengo, ¿sí? Que es el FIFA 06. Bien, voy a llevar lo que es la ISO del FIFA directamente a la SD. Arrastro. Esperamos a que se copie y es todo lo que tenemos que realizar. Desconectamos la tarjeta SD, la insertamos en lo que es el Serial Port 2 y ya estamos listos para realizar la prueba. ¿Me acompañan? Vámonos más. No en retreros, estamos para realizar la prueba de nuestra GameCube ya con Picoboot instalado, ya con la tarjeta SD en lo que es el puerto serial número 2. No tenemos unidad óptica, no tenemos nada adentro y vamos a realizar una pruebita del respaldo que le hice a mi juego, ¿sí? Al FIFA 06, para ver qué tal funciona esto. Vamos a probar qué tal anda el botoncito de Power que imprimí en 3D, porque todo esto lo estoy viendo con ustedes, ¿sí? Mando en mano, vamos nomás, prendemos. La velocidad a la que carga, impresionante. Bueno, la fecha, ponele,
ahí tenemos el jueguito, ¿sí? El que cargamos en la SD, el respaldo, porque esto lo vamos a llenar de juegos, lo voy a llenar con todos mis respaldos 100% originales de Nintendo GameCube, ¿sí? Por supuesto, Nintendo no se enoje, voy a llenarlo de mis respaldos, ¿sí? Bueno, vamos a probar el FIFA 06, vamos a ver qué tal anda esto, la velocidad de carga. No me voy a poner con lo que son configuraciones porque creo que estaría bueno, me lo dejan ustedes en los comentarios a ver qué les parece, que haga un video dedicadamente a lo que son configuraciones del Swiss, ¿sí? Porque por lo que estuve averiguando se puede hacer de todo, ¿sí? Así que por ahora nada más, vamos a realizar la prueba de un juego, el que cargamos, vamos nomás a eso, le damos a y carga. Estamos jugando, muchachos. Estamos jugando por SD. No hay nada acá, ¿eh? No hay nada, absolutamente nada. Yo no puedo creer, una velocidad impresionante. No recuerdo, nunca tuve una GameCube, ¿sí? Es la primera que tengo. Así que no sé si realmente cargaba tan rápido. No lo creo. Vamos nomás con una pruebita. Vamos a jugar un fifita. A ver qué tal se ve. Ustedes me van a dejar en los comentarios también si se ve bien, cómo se está viendo, ¿sí? Espectacular, yo no puedo creer la velocidad a la que carga todo. Impresionante. Vamos nomás. Free profile. Che, Dan. Che, ese equipo cualquiera. Ven, dale mecha nomás. No puedo creer. Jugando al FIFA 06. El juego tiene casi 20 años en GameCube por SD. No lo puedo creer. Impresionante. Muchachos, están dando. Estamos jugando, así que tenemos una GameCube ya con Picoboot instalado con Swiss a través de lo que es la carga mediante el Serial Port número 2 de una tarjeta SD. Está increíble. En la descripción le dejo enlaces, ¿sí? A todo lo que son los proyectos que estuvimos instalando para que se bajen el esquema, para que descarguen el STL del Power si ustedes lo están necesitando, ¿sí? O reemplazar algún botoncito, se los dejo por ahí. Bueno, muchachos, yo me voy, como les digo, jugando un poquito al Fifita. Me dejan un like, me dejan un comentario, ¿sí? Y se suscriben. Ahora sí, nos vamos. Chau, chau. Mira esto. No. Impresionante. Es lo que se ve. No. Estoy chocho. Vámonos más.